Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Gracias, doctor Denis, por apoyarnos siempre a la dirección, a la coordinación de vinculación. Gracias a los estudiantes que están participando y gracias al equipo técnico por asistir a esta conferencia. Gracias a todos y a todos. Espero que este tema sea de mucha importancia para todos los que están escuchando esta conferencia. Buenas tardes a todos y a todas. Yo le doy los detalles también de que yo conozco. Abogado, ¿nos escucha bien? Yo las escucho, pero ¿necesitan que empiece ya? No, ya le vamos a dar el comienzo. Ahorita estamos admitiendo a todas las personas. Enterado. Ya, sí. Dentro de un par de 2 minutos vamos a comenzar. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes. Les saluda Laura Estrada. Sean bienvenidos todos a este espacio de conferencia, Fundamentos de Propiedad Intelectual, por parte de Vinculación Sociedad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un placer para mí estar, que ustedes nos acompañen esta tarde y por supuesto contar con la presencia del abogado Denis, nuestro invitado, quien será nuestro conferencista esta tarde. Gracias por acompañarnos y a continuación les voy a dar algunas indicaciones para nuestra conferencia de hoy. A todos los asistentes se les pide que mantengan su cámara, su micrófono apagados en todo momento, con el fin de evitar distracciones durante la conferencia. Si tienen preguntas en el transcurso de la misma, pueden hacerlas en el chat y al finalizar la conferencia se dedicarán unos minutos para responderlas. A continuación les voy a presentar a nuestro conferencista invitado que nos acompañará el día de hoy. Nuestro conferencista de hoy es el abogado Denis Romero, abogado y con licenciatura en periodismo. Cuenta con diversos cursos en propiedad intelectual y actualmente está encargado del área de la propiedad intelectual en el Departamento de Innovación de la Dirección de Investigación Científica, Urbanística y Tecnológica. Se les recuerda a todos los asistentes que si tienen preguntas las pueden escribir en el chat y al finalizar se harán llegar a los conferencistas. A continuación le doy la palabra a nuestro conferencista invitado, el abogado Denis Romero. Ya puede comenzar, abogado. Muchas gracias. Bienvenidos a esta pequeña conferencia sobre propiedad intelectual, sobre los fundamentos. Pues cuando hay esta conferencia hablo de muchos aspectos que yo creo que la gente al final, no sé si recordarán todos, porque son pues demasiadas cosas en un espacio de tiempo muy comprimido. Entonces me he dado la tarea también de incorporar algunos ejemplos de cómo la propiedad intelectual puede ser útil para el problemas sociales, económicos, culturales, ambientales de la nación, cómo la innovación es ese proceso que
pues viene de ingenio en un tiempo más corto de lo que actualmente se está haciendo o resolver problemas que nadie ha resuelto hasta el momento. Por lo tanto, creo que voy a responder algunas preguntas interrogantes que pueden tener respecto a qué pasaría si desarrollan este tipo de soluciones innovadoras debido a pues, lo lógico de su carrera. ¿Para qué sirve la propiedad intelectual respecto a estas innovaciones, estos nuevos procesos o estos nuevos prototipos, invenciones que ustedes puedan desarrollar, estas formas de solucionar problemas existentes o futuros? Y voy a comenzar diciendo que la propiedad intelectual en realidad es un derecho. Es un derecho que es nacional, o sea que tiene que ser reconocido por los países donde uno reside o donde uno solicita la propiedad intelectual. Pero los elementos de propiedad intelectual están definitivamente a nuestro alrededor. O sea, muchas de las cosas que estamos usando incluso en este momento para ver una conferencia están protegidos por estos derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, ¿quién está usando la computadora? ¿Quién está usando un teléfono celular para recibir la conferencia? U otro dispositivo. Pues tienen que saber que desde la tecnología para la producción de chips que son esenciales para los aparatos tecnológicos, hasta el diseño, o sea, la forma ornamental de, qué sé yo, su celular, de su computadora, que lo diferencia de otras computadoras, de otros celulares. Las marcas, como por ejemplo, si están usando un celular Huawei o un celular Apple o un celular de otra marca o una computadora Dell o una iPad, pues esas marcas también están protegidas por propiedad intelectual. O sea, gran cantidad de elementos que vamos a nosotros usar en nuestra vida diaria van a estar protegidos por propiedad intelectual y otros no, aunque podrían haberlo estado. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la protección que se brinda a estos elementos y cuando no se brinda una protección. Vamos a ver por qué importa. No sé si alguno de ustedes ha jugado este juego Monopolis. Pues es interesante que cuando uno no sabe las reglas del juego, posiblemente si jugas con personas que ya tienen mucha experiencia en el juego, te vayas a perder mucho. Va a pasar un poco lo mismo con la propiedad intelectual. Van a ser las reglas del juego para que nosotros podamos proteger y poder actuar de una mejor forma con las invenciones, prototipos, innovaciones, procesos, productos, soluciones que podamos ir desarrollando. Entonces, la primera pregunta creo que sería, ¿qué es la propiedad intelectual? Y según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se refiere con las creaciones de la mente. Entonces, yo veo aquí en este título que tengo en esta lámina dos palabras importantes. Uno es propiedad y otro es intelectual. La propiedad, pues, es algo que viene desde hace mucho tiempo. O sea, la humanidad en algún momento empezó a tener propiedad privada. Los romanos, mucho del derecho que nosotros tenemos actualmente, el derecho civil, que es sobre el canje, por ejemplo, de propiedades como una casa, qué sé yo, frutas, árboles, cosas vienen desde el derecho romano. Y, por ejemplo, si a mí me asaltan en la calle o alguien hurta mi celular o alguien me pide mi celular y luego no me lo quiere devolver, pues yo me enojaría y posiblemente denunciaría a la persona porque yo estoy seguro que ese celular es mi propiedad. Pero aquí viene la otra palabra, intelectual. Es interesante que no tenemos tan claro los seres humanos que el intelectual también puede generar una propiedad privada o una propiedad colectiva. Pero pónganse a pensar, o sea, ¿quién, por ejemplo, no ha descargado una canción de internet? Aunque eso quizás un poco antes, ahora ya pues la gente usa Spotify y usa YouTube, pero antes era muy común. O quién no ha visto una película, o quién no ha usado un programa pirata. Bueno, esas cosas también generan propiedad. ¿Quién no ha usado una cita sin citarla? Pues
ojalá no lo hagan en sus trabajos de universidad, porque sepan que eso los van a regañar por no poder aplicar las reglas APA y posiblemente pues, les bajen puntos o invaliden su trabajo. Pero son cosas que hemos hecho muchas veces y no nos hemos preocupado por esa propiedad intelectual. Bueno, el derecho de propiedad intelectual surge para regular estas invenciones de obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres de propiedad intelectual, basta relación, mientras que es mío porque está en mi propiedad, por lo tanto sus frutos son míos, pero quizá yo no he tenido injerencia en la creación de ese árbol, mientras que la propiedad intelectual humana va a necesitar intervención humana y básicamente eso es lo que va a regular. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente pues cada vez las invenciones están sobrepasando nuestra capacidad de poder definir mecanismos de protección. O sea, cada vez están haciendo nuevos productos respecto a invenciones y otras cosas, y la propiedad intelectual se ha venido quedando un poco abajo en la protección y tienen que ir evolucionando constantemente. Va evolucionando esta relación de las creaciones humanas. Aquí tengo el primer caso que quiero que ustedes un poco vean, ya que son del área de ingeniería. No sé si son de civil o tenemos gente de ingeniería eléctrica, pero ahí tenemos a Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un gran inventor y es muy interesante cómo, por ejemplo, él, que nace en Ucrania, en algún momento un amigo de Thomas Edison, pues trabaja con Nikola Tesla, le da trabajo y se da cuenta que es un gran genio. Entonces envía a América, a la fábrica de Edison, a Nikola Tesla, con una carta que decía básicamente lo siguiente: yo conozco dos personas brillantes en el mundo. Uno es la persona a quien le envió esta carta, o sea, se refería a Thomas Edison, y otro es la persona que lleva esta carta, que se refería a Nikola Tesla. Entonces Edison reconoce la capacidad inventiva de Tesla y le da trabajo en su compañía. Como es usual, pues muchos trabajos o muchas invenciones que realiza Nikola Tesla terminan siendo patentadas por Edison. Hasta ahí normal. Lo que no es normal es que Edison decía que las invenciones eran suyas. O sea que pues no le reconoció muchos derechos, digamos, morales a Nikola Tesla. Y en algún momento pues se queda con varias invenciones, no solo de Tesla, sino de otros investigadores. Para no ser larga la historia, miren que Nikola Tesla termina muriendo un poco en la pobreza, a pesar de ser un tremendo investigador que ha hecho posible, por ejemplo, que nosotros podamos enchufar nuestra computadora, nuestro celular, con el tipo de corriente que usamos actualmente. Pero termina muriendo en la pobreza. Y Edison, que aparte de investigador era pues comerciante, sabía la importancia de saber las reglas del juego, algo así como Monopoly. Por lo tanto es importante que ustedes sepan un poco estas reglas del juego, y aunque tengo muy poco tiempo para desarrollar esta pequeña presentación de manera muy general, pues yo les recomiendo que si tienen preguntas, pues las sigan haciendo, se buscan en el Departamento de Innovación Tecnológica de la Dirección de Investigación Científica, Humanista y Tecnológica de la Universidad, o busquen por internet, hay cursos, hay pues mucho material en la página de la OMPI especialmente, y de hecho les he pedido un poco de ese material. Acerca de los objetivos de la propiedad intelectual, el primer objetivo claro y evidente de la propiedad intelectual es proteger. Es proteger la creación, es proteger al inventor o a la persona que está presentando la solicitud, la persona que ha invertido, la empresa que ha invertido, el Estado que ha invertido, porque para muchas veces, para desarrollar productos tecnológicos, pues tiene que haber una alta inversión, y esa alta inversión tiene que ser protegida, si no eso va a desincentivar a los investigadores, a las empresas, a las personas que invierten en innovación, incluso al Estado.
Por otro lado, vamos a tener otro segundo objetivo, que es la de propiciar innovación. ¿Esto cómo se logra? Bueno, para poder obtener, por ejemplo, una patente, que es como un grado muy alto de protección respecto a las invenciones, uno necesita poder explicar en esa solicitud de patente la mejor forma para realizar la invención. Por lo tanto, muchas patentes son el único documento existente que explica cómo se realiza la invención. Esto propicia que otras personas puedan conocer cómo se hizo esa invención e innovar sobre ese conocimiento. Ya vamos a ver que es una patente, que es un derecho que otorga el Estado, pero el investigador o la empresa que quiere esa protección va a necesitar explicar cuál es la mejor forma de realizar esa invención, va a tener que explicar los detalles técnicos de su invención. Por lo tanto, esto va a propiciar una serie de innovaciones. Y de hecho, es interesante porque yo les comentaba al principio, el derecho de propiedad intelectual es un derecho territorial, o sea que se da de país en país, por lo tanto se tiene que solicitar de país en país. Esto significa que van a haber muchas patentes alrededor del mundo que en Honduras no están solicitadas. Esto implicaría que, pues, una persona que tenga la capacidad podría desarrollar estos productos de innovación que no están protegidos en Honduras y venderlos en el mercado local. Hay que decir también que las bases de datos de patentes suelen ser gratuitas y suelen, pues, tener mucha información acerca de muchas patentes alrededor del mundo. Por lo tanto, si alguien tiene la capacidad para desarrollar algunas innovaciones de las patentes, pues puede hacer un buen negocio con eso. Y el sobretrabajo, o sea, seguir trabajando sobre este conocimiento nuevo, va a lograr que, por ejemplo, se den nuevas invenciones. Por otro lado, la propiedad intelectual también busca equilibrar. O sea, no solo es el derecho de la persona que va a propiciar la invención o que va a pagar o que va a invertir en la inversión, sino también va a buscar ese equilibrio en donde va a tratar de regular los excesos de la persona que tenga la patente. O sea, hay algunos principios como, por ejemplo, si yo tengo una patente sobre un teléfono, pues la patente va a ser un derecho negativo. Yo puedo evitar que otras empresas vendan el teléfono sobre el cual yo tengo la patente. Pero yo no le puedo decir a la persona a quien le he vendido mi teléfono que no le puede revender su propio teléfono como una transacción individual. Eso está protegido también en la propiedad intelectual. O sea, dice, momentito, hay un derecho de agotamiento. Usted ya vendió ese teléfono, por lo tanto, ya no puede evitar que otras empresas vendan ese teléfono en el país cuando usted tiene la patente. Pero no puede evitar que, por ejemplo, una persona común que ha comprado un teléfono porque se ha agotado el derecho de venta. Por otro lado, otro de los objetivos de la propiedad intelectual es propiciar soluciones para la sociedad y el mercado. ¿Qué pasa? En realidad la propiedad intelectual no va a propiciar estas soluciones. Quien va a propiciar estas soluciones van a ser las invenciones, los procesos novedosos. Pero muchas veces el no patentar, el no proteger por algún medio estas nuevas invenciones puede ser contraproducente para que se puedan masificar. Les voy a poner un ejemplo. Si yo preguntase aquí, lástima que no, pues no sé si tengo retroalimentación, pero si yo preguntase aquí cuántas personas creen que la primera vacuna que se tuvo contra el COVID, tuvo que ser una patente libre, o sea, tuvo que haberse dado al mundo sin patente, y cuántas personas creen que fue bueno que se diera con patente. Posiblemente la mayoría de ustedes, creo yo, no estoy seguro, pues tendría o me diría que hubiese sido mejor. Disculpen un momento.
Bueno, muchos de ustedes pues posiblemente me hubiesen dicho que hubiesen preferido que la patente que no hubiese habido patente, que hubiese sido libre. Pero es muy interesante ver cómo cuando no hay un incentivo para que las empresas puedan producir, posiblemente la producción de vacunas hubiese tardado mucho más de lo que está tardando actualmente. Eso es muy interesante porque miren que incluso las empresas pues les interesaba tener la capacidad al tope de producción y aún así se tardó varios meses en que muchos de estas vacunas que habían sido compradas llegaron a algunos mercados que los habían pagado con muchos meses de anticipación. Y es interesante ver, o sea, qué hubiese pasado si no hubiese habido patentes, si no hubiese habido un incentivo económico para que estas vacunas, por ejemplo, también fueran desarrolladas. O sea, es una pregunta que no podemos responder. No sabemos qué hubiese pasado. No sabemos si hubiese sido más rápido la respuesta o hubiese sido más corta. Pero, por ejemplo, ahora que están nominando a una investigadora de la universidad al premio Nobel por haber desarrollado una vacuna libre de patente, miren que se ha tardado un poco ese desarrollo. Eso es interesante. O sea, no sabemos qué hubiese pasado, pero posiblemente se hubiese tardado más de lo que se ha tardado. Voy a referirme a este último punto de propiciar soluciones para la sociedad y el mercado, porque este es un ejemplo. Hay una revista muy buena que les recomiendo, que es de propagación de la innovación y la propiedad de la propiedad intelectual, que es la revista de la OMPI. Y ustedes pueden ver muchos ejemplos de muchas innovaciones muy interesantes, desde investigaciones muy complicadas hasta investigaciones muy básicas, pero que resuelven un problema concreto de una manera muy ingeniosa, y cómo la propiedad intelectual suele ser algo esencial para que las personas sigan innovando. Aquí tenemos una empresa, Biswings, no sé cómo se pronuncia, perdonen, que crea una solución para salvar a las abejas. Miren que lo que ha pasado es que por el uso excesivo de pesticidas, por el cambio climático, porque el clima ha venido aumentando, pues cada año se han venido reduciendo la cantidad de abejas que hay en el mundo, de los panales. Y esto es malo para nosotros. ¿Por qué es malo para nosotros? Porque la mayor cantidad de polinizadores que tenemos en el mundo, pues vienen de esos pequeños insectos. Ellos viajan de planta en planta y eso posibilita que la agricultura, los árboles, o sea, las plantas comestibles, las plantas que no son comestibles también, pero que son necesarias para la vida, se pueden reproducir. Y nosotros básicamente dependemos tanto de estos pequeños insectos, que si ellos desaparecen, posiblemente la cantidad de alimento en el mundo se reduciría tanto que o habría una gran hambruna o nosotros también desapareceríamos como humanidad. Quizás encontraríamos algún tipo de otra solución, pero son insectos muy importantes. Entonces, esta empresa lo que empezó a hacer es a utilizar inteligencia artificial. Han creado pues una especie de robot que lo que hace es gestionar las colmenas, y lo que logran es que, por ejemplo, si la colmena está enferma, pues ponen medicina. Si la colmena necesita más alimento, pues lo que hacen es regular, digamos, el paso de un alimento de una colmena que tiene más alimento a otra, y esto pues se ha visto reflejado en que estos pequeños insectos, a través de esta inteligencia artificial, pues se han reproducido más exitosamente. Son una empresa que hace algo que nadie más ha hecho antes. Y son una pequeña empresa. Por lo tanto, ellos vienen una necesidad de poder protegerse. Hasta ahora, pues en este artículo, que no se lo voy a poner completo, pero también lo pueden revisar porque les voy a pasar la información y aquí abajo pueden ver el link. Si lo quieren leer completo, pues ellos han presentado 18 patentes que posiblemente o han obtenido ya o van a obtener. Y cuando les preguntan por qué es importante la propiedad intelectual cuando ellos están pues desarrollando este pequeño robot a base de inteligencia artificial que hace que las colmenas sean más exitosas,
pues ellos argumentan que las grandes empresas, la competencia, si ellos no hubiesen protegido su innovación, posiblemente su innovación hubiese sido copiada por otro tipo de empresas con más capital y pues a ellos los hubiesen sacado del mercado cuando ellos son los que han desarrollado la tecnología. Otra cosa muy interesante de la propiedad intelectual no solo es esa posibilidad de sacar del mercado a otras empresas o a otros competidores, sino que también te permite regular la calidad de los productos que ellos van a producir. Imaginen esto, vaya, se deja una patente libre de la vacuna del COVID. Cualquier empresa, cualquier persona, cualquier gobierno la puede producir. Entonces vienen nuestras empresas y pues empiezan a producir sus vacunas contra el COVID. Pero como quieren ser más competitivos que los otros, empiezan a modificar algunos componentes. O sea, la fórmula dice esto, pero estos componentes son más baratos. Por lo tanto, yo quiero vender mi vacuna a un precio más bajo que la competencia para que sea más comprada. Entonces empiezo a modificar la fórmula, le bajo un poquito de esto, un poquito del otro, y termino ofreciendo un producto de menor calidad, que siempre cumple con los estándares mínimos, pero pues es de menor calidad. Y por lo tanto puede ser que yo obtenga una protección menor o una protección inválida respecto al COVID. Si yo tengo una patente y yo doy la patente a determinado gobierno o determinada empresa, para empezar yo puedo decidir si la voy a dar de manera onerosa o de manera gratuita. Si yo la doy de manera gratuita, puedo exigir que ese gobierno produzca ese producto o haga ese proceso con ciertos estándares. Y en cuanto el gobierno deje de cumplir esos estándares o la empresa deje de cumplir esos estándares, yo puedo negarle la producción. O sea que no vean simplemente como un acto de comercio el obtener una protección por propiedad intelectual. Muchas veces puede ser también un acto para que el investigador o la empresa o el Estado o el instituto de investigación se asegure de la calidad del producto que se está ofreciendo. Vaya, dicho esto, que es una introducción un poco larga, voy a tratar de ser un poco más breve en esto. Voy a empezar a decir cuáles son las dos grandes ramas de la propiedad intelectual y vamos a ir desarrollándolas. Para empezar tenemos los derechos de autor y los derechos conexos y luego tenemos la propiedad industrial. Van a ver que se refiere a dos cosas, aunque las dos tienen relación, pues esta separación es muy evidente y ya van a ver cuando les explique la primera rama, que son los derechos de autor y los derechos conexos. Derechos de autor pues se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras artísticas y literarias. Las obras que se presentan a la protección por derecho de autor van desde libros, música, pintura, escultura, películas, hasta programas informáticos, bases de datos, anuncios publicitarios, mapas y dibujos técnicos. Esto según la ONU. No hay una lista definitiva de qué cosas protege el derecho de autor, pero a ver si lo tengo aquí. Aquí podemos ver que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Abogado, disculpe. ¿sí? Al parecer no se le escuchó por un momento. No sé si fue algo con el micrófono. Por un momento no se pudo escuchar. Pues fue hace menos de un minuto. Fue un momento que no pudo. ¿Escucharon acerca de los derechos de autor? ¿Hola? Sí, correctamente. Iba un poquito antes de esa parte. Vaya, aquí solo estaba diciendo que hay una gran diferenciación. Tenemos por un lado los derechos de autor y conexos y por otro la propiedad industrial. Son las dos grandes ramas. Los derechos de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre obras literarias y artísticas.
o sea, todo lo que tiene que ver con el arte. Las obras se presentan en la protección por derechos de autor, van desde los libros, la pintura, la música, la escultura, y en realidad hay muchas cosas que se presentan por derechos de autor. No hay una lista definitiva, pero aquí tienen algunas cosas, como por ejemplo libros, novelas, poemas, representaciones escénicas, las obras de referencia, los artículos periodísticos. O sea, los derechos de autor es todo lo que tiene que ver con la creatividad humana, que no necesariamente es utilitaria en el sentido técnico de la palabra, pero sí es innovador y artístico. Aunque hay cosas que son utilitarias, como por ejemplo los programas informáticos y las bases de datos suelen ser protegidos por derechos de autor en muchos países, en Estados Unidos no. O sea, en Estados Unidos se puede considerar patentes, en los países latinoamericanos no. Se protege por derechos de autor los programas informáticos y las bases de datos debido a que estos se expresan de manera escrita. También tenemos películas, las composiciones musicales, las coreografías, las obras artísticas como cuadros, dibujos, fotografía y escultura. Tenemos la arquitectura, cuando la arquitectura es realmente algo innovador. O sea, si ustedes hacen el mismo dibujito que hace casi todo el mundo cuando está en el kinder, de que una casa le pone 2 ventanas y una puerta, eso no es innovador. Pero, por ejemplo, si ustedes hacen qué sé yo, un diseño artístico, o sea, un diseño que requiera innovación, de una visión del arquitecto o de la persona que lo está haciendo, pues eso sí se puede proteger por derechos de autor. Abogado, también tenemos... ¿Sí? Hola. Hubo otro momento donde se le cortó justamente cuando estaba hablando del diseño e innovación. No sé si será un problema de la señal, red. quizá. Ahorita se le escucha mejor. Ahorita se escucha bien. Entonces eso, un poco las obras artísticas, los cuadros, fotografía, escultura, también pues los diseños arquitectónicos si no son comunes, o sea, una casita con una puerta y 2 ventanas, no, tiene que tener algo más. Los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos, pero pues hay muchas cosas que se protegen también por derecho de autor. Aparte tenemos los derechos conexos, que se les llama derechos hermanos de los derechos de autor. Y aquí, por ejemplo, tenemos todo lo que tiene que ver con la grabación, difusión, producción de las obras. Entonces, por ejemplo, una coreografía puede ser protegida por derechos de autor, pero la grabación de esa coreografía, si pues ha sido autorizada por las personas que están haciendo la coreografía, tiene derechos conexos. O por ejemplo, la escritura de un libro tiene derechos de autor, pero digamos, ¿cuál es la palabra que busco? La traducción de ese libro a otro idioma, por ejemplo, qué sé yo, agarro la Divina Comedia, o sea, Dante Alighieri, en teoría tiene los derechos de autor, aunque ya murió hace mucho, y vamos a ver cuánto duran los derechos de autor, pero la traducción que yo haga al español de la Divina Comedia adquiere derechos conexos. Un poco esa es la lógica de los derechos conexos. Vaya, ¿cómo se protegen los derechos de autor? Se protegen de 2 formas. Según el convenio de Berna, los derechos de autor tienen una protección automática siempre que sean originales y estén plasmados en un medio. No se puede proteger una idea. La segunda forma de protección es mediante registro que se hace de manera preventiva. O sea, una vez que yo he escrito un poema, sea en un programa de Word o en una página física, ese poema ya tiene una protección automática. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que si viene otra persona y presenta mi poema y dice, yo he hecho este poema, ¿cómo ustedes van a probar, por ejemplo, si es una página física, que ustedes han escrito el poema antes o que ustedes lo han pensado antes? Las ideas no se protegen, se protege la plasmación de las ideas. En un archivo Word tal vez sea más fácil porque pues ahí yo tengo la fecha en que lo hice. Pero es importante que ustedes lo plasmen de alguna forma. Y la segunda forma, que es pues el registro preventivo que se puede hacer en
el registro de la propiedad intelectual que está en el IP, en el registro de propiedad de Honduras, pues lo que hace es invertir la carga de la prueba. Si yo ya lo he registrado y viene otra persona y dice, no, y saca la canción que yo ya he registrado, lo que va a pasar es que yo digo, yo ya tengo un registro y ahora usted tiene que probar que esa canción es antes o es posterior al registro que yo he hecho. Por eso hay artistas que prefieren, a pesar de que la simple plasmación ya tiene una protección automática, pues prefieren también hacer el registro previo en los registros nacionales de sus países respectivos. ¿Por cuánto tiempo? Vaya, según el Convenio de Berna, la protección mínima es de 50 años a partir de la muerte del autor. O sea, si, qué sé yo, Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad y ya pasaron 50 años en muchos países del mundo, pues todos van a seguir reconociendo que 100 años de soledad fue escrito por Gabriel García Márquez, pero los derechos de autor, o sea, los derechos patrimoniales, los derechos de la ganancia de esa obra, ya son libres. Por lo tanto, cualquier persona podría venir y reimprimir la obra y venderla si hace su propia edición, claro. Hay que decir que Honduras, porque somos especiales, pues hemos puesto 75 años a partir de la muerte del autor. O sea, no son 50 para Honduras, son 75 años. Por ejemplo, viene mi padre escribe una canción y se muere, pues posiblemente si no ha dejado o no ha vendido los derechos patrimoniales de esa canción o no ha dejado testamento, yo herede como su hijo los derechos de esa canción y por 75 años yo voy a recibir las ganancias de esa obra artística o literaria o ese programa informático que él ha creado. Una vez pase ese tiempo, pues los derechos del autor son libres. Por eso es que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto esta película nueva del Principito, que se cambia la historia. Lo que ha pasado es que en Francia pasaron 50 años de la muerte del autor de Andrés de Exupéry y por lo tanto ya no tenían que pagar derechos de autor por El Principito, que es uno de los libros más traducidos en el mundo, y pudieron también cambiar y modificar la historia. Los tipos de derechos, solo vamos a revisar el tiempo. Los tipos de derechos de autor son derechos económicos, que son derechos patrimoniales, y derechos morales, que son derechos de paternidad y derechos de integridad. El derecho económico se puede vender, se puede traspasar, se puede regalar, se puede donar. Entonces, por ejemplo, hago una canción y le vendo a la disquera los derechos patrimoniales. Por lo tanto, yo ya no soy patrimonialmente dueño de las ganancias que se obtenga de esa canción, pero me ha pagado a mí. O se los regalo a quien yo quiera, pero tiene que haber un contrato. Pero el derecho moral a ser reconocido como el cantante de esa canción, el compositor de esa canción, eso no se puede donar, no se puede vender, no se puede regalar. Por lo tanto, aunque la disquera tenga mi canción y esté ganando cada vez que se escucha mi canción o se vende un disco, ellos van a tener que decir que el autor o el compositor o el cantante es la persona que lo ha hecho. Y luego está el derecho de integridad. El derecho de integridad es que si se modifica la obra y el autor no está de acuerdo, lo que va a pasar es que él puede desconocer esa obra o puede oponerse a la modificación de esa obra. Les voy a poner un ejemplo. Gabriel García Márquez escribe La mala hora y cuando era muy joven y se lo da a una editorial española y esta editorial, como ustedes se han fijado que el español en toda América Latina cambia y tiene sus particularidades, pensó que el español colombiano, o sea, el español y el acento colombiano, como ellos dicen algunas palabras, eran faltas ortográficas. Por lo tanto, el editor de la obra en España lo que hizo fue modificar varias palabras que usaba Gabriel García Márquez. Y él dijo, esa no es mi obra, yo la desconozco. Por lo tanto, no pueden decir que esa edición es mía. Y él reconoció, de hecho, una edición que se hizo posteriormente en México, donde se usaba el lenguaje íntegro y las palabras que él había usado. También en arquitectura pasa. En arquitectura es aún más grave, porque si se ha hecho una obra, aunque yo haya comprado y yo haya pagado por el edificio, pero ya no me gusta cómo se ve ese edificio,
yo tengo que pedir permiso al arquitecto porque el diseño arquitectónico incluso está registrado, no recuerdo en qué registro, pero para poder hacer la modificación yo tengo que decirle al arquitecto, mire, me tiene que dar permiso para modificar esa obra, porque ya no me gusta cómo se ve. O sea, el derecho de integridad es algo muy interesante también cuando hablamos de derecho de autor. Vaya, como tengo poco tiempo, no me voy a meter un poco más a eso y voy a pasar directamente a lo que es la propiedad industrial. La propiedad industrial va a tener que ver más con la técnica y con la innovación y con los usos que se puedan dar de innovaciones e invenciones aplicados a la industria o el comercio. Pero también va a tener mucho que ver con las marcas, las formas que van a ser exclusivas o van a ser usados para la actividad mercantil de esos productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Entonces vamos a ver un poquito que el objetivo de la propiedad industrial, por una parte, va a ser proteger las invenciones. Esto se va a hacer a través de patentes, modelos de utilidad, proteger los signos distintivos a través de las marcas, las indicaciones de procedencia, que se va a hacer a través de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, los dibujos y diseños industriales, las variaciones vegetales, la protección contra la competencia desleal y la información no divulgada. Vamos a hablar de manera un poco rápida de cada uno de estos. Y quizás me voy a detener un poco más en lo que tenga que ver con las invenciones y los modelos de utilidad, porque creo que es un poco lo que más les va a interesar a ustedes. Y ya me queda poco tiempo, la verdad. A ver, ¿qué es una invención? Una invención es toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Una invención podrá ser un producto o un procedimiento. Esto según la Ley de Propiedad Industrial, artículo 4 de Honduras. O sea, es toda creación que permite transformar la materia o la energía existente en la naturaleza. Lo que pasa con una invención se protege a través de una patente. Una patente es básicamente un derecho exclusivo que da el Estado o da cada Estado cuando yo presento una patente, y es como una pequeña monopolio, por decirlo así. O sea, si usted ha creado algo, pues usted nos tiene que decir cómo lo creó, eso lo vamos a poner a disposición de toda persona que sepa buscar en una base de patentes, pero a cambio nosotros le vamos a dar la exclusividad sobre esa invención durante 20 años. Pero para cumplir con los criterios de patentabilidad, o sea, de obtener ese derecho sobre esa invención, usted tiene que cumplir 3 requisitos. Primero es que esa invención tiene que ser novedosa. O sea, ¿qué es algo novedoso? Es algo que no existe en el estado de la técnica hasta el momento de la presentación. ¿Qué es el estado de la técnica? Todo lo conocido, vendido, publicado, en el mercado, en la academia, en la sociedad, en los medios de comunicación, previo a la presentación de la patente. Si se ha publicado algo, si ya existe algo parecido o igual, pues entonces no hay novedad. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Por ejemplo, ustedes crean, no sé si me pueden indicar de qué carreras son, o hay varias carreras. Sí, abogado, hay de diversas carreras en la conferencia. ¿Me pueden? ¿Sí? Bueno, imaginémonos que viene Tesla y crea, qué sé yo, un aparato de energía autorrenovable y sustentable. Si él viene y publica los detalles técnicos de esa invención previo a presentar la solicitud de patente, se pierde la novedad. Miren que estoy diciendo los detalles técnicos. No es que no se puede hablar sobre eso, no es que no se puede publicar sobre eso, pero no debo publicar ni hablar sobre detalles técnicos de cómo hice la invención. E incluso tengo que tener cuidado, porque yo puedo pensar que no estoy publicando o hablando de cosas muy técnicas, pero estoy revelando formas, cositas
que posiblemente me van a objetar cuando yo presente la solicitud de patente. O vengo yo y empiezo a vender mi producto previo a presentar la solicitud de patente. Eso también mata la novedad. Por eso hay que tener cuidado con la novedad. Se puede publicar después de presentar la patente. Se puede publicar antes también, pero hay que tener mucho cuidado con lo que voy a publicar. No revelar detalles técnicos específicos de la invención. Quizás puedo revelar las ventajas, como por ejemplo mi invención hace más eficiente tal proceso, hace más eficiente la producción de salsas. O mi proceso hace que se ahorre un 50% el tiempo de producción. Pero no debo decir cómo. Luego está la actividad inventiva. La actividad inventiva se define como que personas versadas en la materia no consideren como obvio lo que se está logrando. Entonces, por ejemplo, tiene que haber una actividad científica. O sea, qué sé yo, si yo, por ejemplo, agarro una bicicleta y le pongo un motor, pues es lógico que la bicicleta va a andar más rápido. Entonces no hay actividad inventiva. Si yo, por ejemplo, vengo y diseño un motor para mi bicicleta que, qué sé yo, se carga con, ¿qué podría ser? Con el sonido ambiente o algo así, y yo lo pruebo a través de una actividad científica, pues entonces yo tengo una actividad inventiva. Y lo siguiente es que tiene que ser útil. Estas 3 condiciones son necesarias para poder obtener una patente. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pues no tengo estos 3 requisitos para obtener mi patente? Bueno, aún podría ser un modelo de utilidad. Para un modelo de utilidad no hace falta que haya actividad inventiva, o sea, no hace falta que, por ejemplo, personas versadas en la materia no consideren que eso no es obvio, sino que un modelo de utilidad es cualquier forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpore o que le proporcione una utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. En el mismo caso, si yo le pongo un motor a una bicicleta y nadie más lo ha hecho, porque tiene que tener novedad, recuerden eso, pues yo voy a poder obtener un modelo de utilidad que tiene una protección menor, de menos tiempo que una patente, pero tiene una protección igual. Aquí solo vamos a ocupar que sea nuevo, pues una bicicleta con motor ya no se puede porque pues existen muchas, pues el primero que lo hizo, pues pudo obtener quizás un modelo de utilidad, y luego que tenga utilidad industrial. Digamos, estas son las 2 cosas que se suelen buscar cuando estamos desarrollando procesos de invención. Obtener una patente con las 3 características, novedad, actividad inventiva y utilidad, u obtener un modelo de utilidad que tenga novedad y utilidad industrial. Y luego tenemos el diseño industrial. El diseño industrial es cualquier forma bidimensional o tridimensional que incorpora en un producto utilitario, le da una apariencia especial y que es apto para servir de tipo de modelo para su fabricación. O sea, básicamente lo hace diferenciarse a través del diseño de otros productos o elementos, pero no necesariamente tiene una utilidad. Si ya tiene una utilidad, podría ser una invención o podría ser un modelo. Si esa forma es necesaria para que funcione de tal forma el producto o el servicio, pues ya estamos hablando de una invención o de un modelo de utilidad. Pero si simplemente es estético y lo que sirve es para diferenciarlo de otros productos o otros servicios, como esta mochila, color amarillo, con esa forma, pues ahí tenemos un diseño industrial. Cabe resaltar que estas cosas pueden vivir en un único producto. Imaginen su celular. Si lo tienen a la mano, posiblemente todos tienen un celular a la mano, van a ver que posiblemente hay muchos elementos que están patentados dentro de su celular. Puede ser que tengan un chip nuevo de 10 GB, que eso es bastante para un celular, posiblemente está patentado. O puede ser que se haya desarrollado una cámara ultra sensible, casi infrarroja para su celular, eso posiblemente está patentado. O pueden haber
como pequeñas modificaciones que se le han hecho a, qué sé yo, a los botones del celular, y eso posiblemente está protegido por modelo de utilidad. Y definitivamente el diseño de un iPhone, el diseño de un Huawei, están protegidos por diseño industrial. Por lo tanto, múltiples formas de protección pueden estar en un mismo producto. Entonces, eso es algo que tienen que tener claro. Ahora vamos a pasar un poco a la parte de la propiedad industrial que se dedica a ayudar a diferenciarse de otros productos y otros servicios, y es más para el mercado, para vender. Aquí tenemos las marcas. Las marcas son cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa con respecto a los productos o los servicios de otra empresa. Entonces, si ustedes ven esa marca, pues ya saben que es Nike. Y Nike es bien interesante porque en realidad viene del nombre de la diosa griega Nike, que es la diosa de la victoria, y de ahí Nike sacó pues el nombre, pero la marca en realidad no es el nombre, sino que es ese diseño que es muy reconocible. También tenemos la designación comercial, que es el nombre o designación que permite identificar una empresa. Los nombres comerciales gozan de protección automática sin que exista la obligación de depósito o registro, formen o no parte de la marca. Por ejemplo, Coca-Cola, pues goza de una protección automática, aunque también forma parte de la marca. Aquí hay una combinación entre marca y nombre comercial, igual que Pepsi. Luego tenemos las denominaciones de origen. Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que se aplica a productos que poseen calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en que se elaboren. No sé si han probado alguna vez café Marcala, pero es un café muy rico. Café Marcala es una denominación de origen, de hecho es la única hasta donde yo tengo entendido en Honduras, por eso en mi clase de propiedad intelectual cuando estaba en la universidad me llevaron ahí. ¿Y qué pasa en Marcala? Que en Marcala se tienen que cumplir varios requisitos, que sea café de esa región, que se siembre a cierta altura, que sea hecho por que los granos que se utilicen tengan ciertas características como acidez, sabor, y que proporcionen una calidad extra a un producto como el café. Por lo tanto, yo puedo tener café de Denis, que es mi nombre, y a la par, si cumplo esos requisitos, le van a poner una marca que se llama Café Marcala, que es una designación de origen, que permita que mi café en mercados nacionales o internacionales valga 10, 20 euros más. Por ejemplo, si ustedes han tomado champán, posiblemente uno piensa que ha tomado champán, pero en realidad lo que ha tomado es vino espumoso, porque el único champán reconocido como marca de origen es el que viene de la región de Champán. Todos los demás son vinos espumosos, aunque le pongan champán. O el queso parmesano. El queso parmesano realmente sí viene de Parma. Igual, tenemos que estar orgullosos del café Marcala. Es café Marcala sí viene de la región donde se han establecido los límites para esta denominación de origen. Luego tenemos indicación geográfica, que esto simplemente va a indicar el vínculo con un territorio determinado, en este caso el café de Honduras. Y aquí tenía un poco las características de la denominación de origen, que era calidad, que también sea pues de una región determinada y tenga un nombre en concordancia, y que la producción, transformación o elaboración pues esté también delimitada por la zona geográfica. ¿Qué más protege la propiedad industrial? La topografía de circuitos integrados, que pues el orden de estos circuitos puede proporcionar mejor funcionamiento o peor funcionamiento de algunos productos, por lo tanto también hay hasta un convenio en la materia. Ahí les dejo el convenio porque pues, por cuestiones de tiempo no me voy a detener a explicar. Y luego tenemos también las variedades vegetales, que no creo que, bueno, no sé la verdad, porque hay ahora investigaciones conjuntas entre los de biología y los de ciencias espaciales y cosas así, pero les puede ser útil, que son cuando tenemos una variedad vegetal, cuando cumple ciertas características. ¿Qué es una nueva variedad vegetal? Es una planta que antes no existía y que pues a través del manejo humano
se ha logrado obtener una planta nueva con cierto tipo de características. Para que se obtenga o se considere que se tiene una nueva variedad vegetal, pues tiene que cumplir el requisito de novedad. Eso significa que no tiene que haber una planta igual a la que yo estoy presentando para proteger antes de que yo presente esta. Tiene que ser distinta a todo lo que ya existía, tiene que ser homogénea, o sea, eso significa que la primera planta me tiene que salir no idéntica a la segunda, pero sí con las mismas características, porque si una me sale roja y la otra me sale verde y luego me sale azul y luego los frutos son muy grandes y después son muy chiquitos, pues no hay homogeneidad. Y tiene que haber estabilidad, o sea que en las generaciones venideras la planta tiene que seguir conservando esas características homogéneas, distintas y novedosas, que ya he cumplido con los requisitos, y por último tiene que tener un nombre que no existía antes. O sea, no le puedo poner manzana a una nueva variedad vegetal porque ya existe un nombre llamado manzana. Aquí tenemos que es el conjunto vegetal distinto, homogéneo y estable, cuya distinción es estable sobre la base de características que tiene o no una relación con valor gastronómico o tecnológico de la variedad, o quizás de un interés económico basado en una diferenciación relativa o de carácter para se considere como tal. Bueno, hasta aquí he dado como pues una, quizás me he ido muy, he ido muy rápido hablándoles acerca de los elementos de la propiedad industrial, y voy a terminar un poco hablándoles, pues no me voy a meter de rollo con esto porque creo que no tengo tiempo. Voy a terminar hablándoles acerca del reglamento de propiedad intelectual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vaya, ¿qué pasa? Muchas instituciones no tienen un reglamento de propiedad intelectual, lo cual evita que tengamos las reglas del juego claras. De hecho, de las universidades centroamericanas, creo que hay 2 que tienen un reglamento de propiedad intelectual, y una de ellas es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nosotros, como parte de las personas que conforman la universidad, sean alumnos, docentes o personal administrativo, como es mi caso, pues tienen que saber que estamos regidos por estas normas. Es muy interesante, se lo voy a enviar con la presentación, no sé a quién se lo envío para que pues lo pueda repartir a través de los correos, pero establece normas que son también que son incentivos para los investigadores. Por ejemplo, el artículo 50 ya habla qué pasa de, por ejemplo, si nosotros en algún laboratorio, usando el acompañamiento de nuestros docentes y laboratorios de la universidad y tipo de la universidad, desarrollamos un producto de innovación que pueda ser patentado y pueda ser protegido y genere ganancias. Pues habrá una distribución entre la universidad y el investigador de 50-50. Siempre y cuando al investigador, por ejemplo, no se le esté pagando para desarrollar ese producto específico, sino que haya sido, pues, quizás con tiempo y dinero, digamos, de los estudiantes o del investigador o del personal administrativo, pues esa división del 50 y 50, acompañado de toda la capacidad de la universidad para poder gestionar, ya sea dar asesoramiento a los investigadores, llevar a cabo el proceso de patentación, que pues requiere también conocimientos específicos en la redacción de la solicitud de patentes, y posteriormente para negociar con entidades con una cara institucional, pues puede generar ingresos. De hecho, no sé si alguna vez han probado el Gatorade. El Gatorade es un producto que se ha hecho en la Universidad de California, y por la cual la Universidad de California, el investigador que desarrolló el producto, pues recibe millones de dólares al año, a pesar de que lo que han hecho es ceder la patente del Gatorade. También establece obligaciones y derechos de la comunidad universitaria. En este caso, por ejemplo, si uno está plagiando una investigación y lo presenta, qué sé yo, como a nombre de la universidad, pues hay un principio de responsabilidad que la universidad
cree en el investigador, cree en el estudiante, cree en el personal administrativo y cree que eso que está presentando es suyo. Pero en el caso de una demanda, porque la persona ha mentido, pues la responsabilidad se deslinde de la persona y no cae sobre la institución. Entonces son derechos, incentivos, obligaciones que tenemos y que sería apropiado que nosotros también los conociéramos. Por eso son como las reglas del juego del Monopoly que les hablaba al principio. Por eso yo les recomiendo que le echen una ojeada a este reglamento. Con esto termino mi presentación y no sé si tienen preguntas, comentarios. Sí, abogado. Muchas gracias por su participación y a continuación vamos a dar lectura a algunas preguntas que nos hicieron los asistentes de esta reunión. La primera pregunta dice, de parte de la compañera Tiffany Salcedo. En el caso de los juguetes para niños, algunos me parecen inútiles. ¿También son considerados patentes? No, si no tienen utilidad industrial, son considerados diseños industriales. O sea, si no tienen invención, si no tienen, por ejemplo, novedad, pues no van a ser patentables, sino que van a ser posiblemente diseños industriales. Ok, muchas gracias, abogado. Tenemos otra pregunta de la compañera Nili Enamorado. Buenas tardes. En Honduras, ¿qué tan fácil es que se pueda patentar la propiedad intelectual? Vaya, miren, de hecho tenemos muy pocas patentes presentadas por hondureños, contadas con las manos quizás. No hay tampoco, no hay una cultura, no hay inversión, pero sí hay mucha imaginación, sí hay mucha creatividad. De hecho, yo he visto muchos productos desarrollados por investigadores en la universidad que pueden ser perfectamente patentables. Lo que hace falta quizás es una cultura del hondureño también, de entender que si patentamos va a ser más fácil que nosotros luego podamos también obtener ganancias por las cosas que estamos creando. Ok, gracias. Esperamos haber contestado la pregunta de la compañera. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice de nuestra compañera Cintia Medina. Buen día. ¿Cómo se puede patentar algún producto o servicio en Honduras? Vaya, para ahí hay que ir al registro de la propiedad intelectual, que está en el PI. Y depende. Si cumple los requisitos para ser patentado a través de una invención, pues yo lo que tengo que hacer es buscar la ayuda de un especialista para que me ayude a redactar una solicitud de patente. Esa solicitud de patente, pues el especialista me va a ir guiando, me va a ir diciendo qué es lo que vamos necesitando. La solicitud de patente tiene mucho de repetitivo, pero tiene partes muy específicas donde pues hay que buscar un especialista para que nos diga un poco cómo se deben de redactar las cosas. La información sale del investigador, porque es el que conoce la parte técnica. Una vez que se presenta la solicitud de la patente, pues ustedes tienen que saber que es un proceso un poco largo, o sea, es como 2 años para que se conceda la patente. ¿Por qué? Porque se busca en los registros mundiales para asegurarse que hay una novedad y también se busca pues que cumpla con los 3 requisitos que yo les presenté al principio. Pero esto no impide que nosotros podamos publicar, podamos distribuir o podamos vender nuestros productos una vez que ya hemos presentado la solicitud de patente. Lo que pasa es que hay que saber que la patente es un derecho negativo. Por lo tanto, si nosotros queremos impedir que otros usen pues quizás lo que hemos producido, tenemos que tener esa solicitud de patentes. O sea, básicamente buscar un especialista. Si creemos que tenemos un producto que cumple esos 3 requisitos, pues buscar ese especialista para que nos ayude respecto a eso. En el caso de la universidad, pues el Departamento de Innovación Tecnológica cuenta con un equipo que está conformado por especialistas en la parte de innovación, que son ingenieros, que ellos pues
digamos que evalúan el estado de innovación, el estado de novedad, el estado inventivo, para decir esto tiene posibilidad o no tiene posibilidad. Y luego pues estoy yo que manejo un poco la parte de propiedad intelectual y ayudo a preparar la solicitud. No sé si con eso contesto la pregunta. No sé si nos repite la institución, abogado, Es el Departamento de Innovación Tecnológica de la Dirección de Investigación Científica de la Dirección Humanística, Científica y Tecnológica de la Universidad. O sea, nosotros apoyamos a la comunidad universitaria si quieren asesoramiento respecto a cómo presentar una solicitud de patente, pero el lugar donde se va es el registro de propiedad intelectual, que está en el IP, en propiedad intelectual. Por ejemplo, si ustedes son investigadores independientes o han desarrollado una innovación de manera independiente, pues lo que tienen que hacer es buscar un especialista para que le diga, mire, así se redacta la patente, y él posiblemente va a estar en todo el proceso de la redacción de la patente. Van a necesitar un abogado también, que no necesariamente el especialista en la redacción de la patente es el mismo abogado, pero se necesita un abogado para presentar la solicitud de patente. Ok, vamos a pasar con la siguiente pregunta, abogado. Una propiedad intelectual inscrita en mi país... Solo voy a decir que... Ok. No, solo iba a decir que los costos son variados. Si la persona no tiene dinero para pagar, de hecho hay un artículo de la Ley de Propiedad Intelectual que pues permite que personas que demuestren que no tienen dinero presenten la solicitud de manera gratuita. Pero si no anda ahí, solo la solicitud, como por 2.500 lempiras, solo la solicitud de una patente, eso sin contar el costo del abogado y el costo de la persona que redacte la patente, que eso sí puede elevarse dependiendo de la persona. Ok, abogado, gracias por ese aporte. Ahora vamos a leer la siguiente pregunta, que dice: una propiedad intelectual inscrita en mi país, ¿qué validez tiene en el extranjero? Ninguna. Yo les comentaba al principio que la propiedad intelectual es un derecho territorial. Por lo tanto, aunque hay convenios internacionales y hay cosas que, por ejemplo, tienen validez, todo el planeta es bien relativo. En los países que han firmado esos convenios, como por ejemplo los derechos de autor, una vez que, o sea, el libro de Gabriel García Márquez tiene validez en Honduras, en Estados Unidos, sin necesidad de que ellos lo hayan registrado, porque han firmado el convenio en la materia. Pero, por ejemplo, las patentes sí necesitan una protección y un registro en cada país donde uno pretenda proteger. De hecho, yo les comentaba que hay muchas patentes tecnológicas que posiblemente no están protegidas en Honduras, precisamente porque dicen, pues estos hondureños quizás ni tienen la capacidad para, disculpen, no tienen ni la capacidad técnica para poder recrear esto, para que lo voy a proteger ahí. O ellos dicen, yo no pienso crear o vender mis productos ahí, por lo tanto no tiene ningún sentido patentar. Patentar es caro, en el sentido de que quizás en nuestro país no sea caro, pero si ya vamos a muchos países, van a tener no solo que pagar muchos abogados, sino que van a tener que pagar muchos traductores. Y por lo tanto, si yo, por ejemplo, soy, qué sé yo, Elon Musk, el director de Tesla, y quiero proteger en todos mis países la tecnología de Tesla, pues voy a pasar pagando patentes en todo el mundo, voy a tener que pagar abogados en todo el mundo, y ni siquiera él lo hace, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Tesla, una de las compañías con más dinero del mundo, ni siquiera ellos lo hacen porque es demasiado caro hacerlo en todo el mundo. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer es buscar los mercados o los lugares específicos donde uno crea que esa tecnología, que la protección de esa invención sea factible, porque va a ser algo que se pueda vender o que sea necesario para ese mercado, para esa sociedad. Hay que escoger muy bien los países. Bueno, esperamos haber contestado esa pregunta. La siguiente pregunta, abogado,
de nuestro asistente Agner García dice así: si mi solicitud de patente está en proceso de revisión y otra persona está sacando mi mismo producto y le dan la patente primero a esa persona, pero mi solicitud estaba antes, ¿qué sucede? No, primero en tiempo, primero en derecho. Si mi solicitud está antes, no es posible que te den la patente después. Ojo, también hay que ver algo. Si, por ejemplo, él está haciendo una innovación sobre mi innovación, podría ser que le den una patente sobre ese nuevo producto que ha sacado sobre mi innovación, pero para él poder distribuir su innovación, que se basa en mi innovación, no sé si me explico. O sea, yo les comentaba que tiene que haber novedad, o sea, qué sé yo, viene el señor Abner, ¿verdad? Y saca una nueva forma de filtrar agua. Y yo leo esa información porque una vez que pues él presentó la patente, sacó un artículo científico, yo digo, yo creo que puedo hacer que esta forma que él ha sacado sea más eficiente, y vengo yo y le genero una innovación sobre esa innovación que él ya ha generado y presento la patente y me la conceden, pues muy bonito, yo tengo una patente sobre esa nueva innovación, pero yo no voy a poder comercializar mi nueva innovación sin pagarle la patente al señor Abner, porque a él le van a conceder una patente sobre la base de esa innovación que yo voy a tener. De hecho, hay un caso muy famoso. En Estados Unidos hubo un tiempo donde nadie podía construir aviones. ¿Por qué? Porque había muchas patentes. Entonces, cualquier innovación que se hiciera, como había muchas patentes activas, o sea, todavía no se habían cumplido los 20 años, implicaba que la persona que quería construir un avión tenía que pagar patentes por todos lados. Entonces, a raíz de eso, lo que se creó fue como un consorcio de patentes que el Estado da para necesidades específicas. Entonces decía, por ejemplo, estábamos en la Segunda Guerra Mundial, creo que cuando eso pasó, y dijo necesitamos aviones. Por lo tanto, voy a establecer como un consorcio de patentes y se va a pagar una tarifa específica para todas estas patentes, para todo aquel que quiera conseguir una patente. Pero para responder específicamente, primero en tiempo, primero en derecho, si yo he presentado primero la solicitud, me tendrían que conceder a mí primero la patente. Pero en todo caso, abogado, aquí agregándole, podría también incurrir corrupción aquí, ¿verdad? Que si hay como referencias, No, le podrían darla o no. se podría, no creo, porque es que es muy importante la fecha de presentación de la solicitud de la patente. O sea, es demasiado importante, a tal grado que, por ejemplo, si yo he presentado una patente, yo tengo un año para presentarlo en todos los países. Eso se le llama derecho de prioridad, en donde yo quiera proteger. O sea, si yo ya presenté mi patente en Honduras, tengo exactamente un año para presentarlo en los países que yo quiera proteger, porque si no pierdo la novedad. Así de importante es la fecha de presentación de la patente. Por lo tanto, no creo que por más corrupción que haya, alguien podría... o sea, sería demasiado notorio. O sea, es una demanda que luego podría revertir esa patente. De hecho, tener una patente, y esto es bien común que se haga, que hay gente que dice, no, esta patente es nueva, a pesar de que ya he revelado las formas técnicas que sé yo, me pidieron hacer una conferencia, yo dije todo lo que tenía, y luego no le pongo en la solicitud que yo ya he dicho eso, pues posiblemente alguien que se encuentre esa conferencia dice y revise la fecha de presentación, va a decir, mire, usted ya había presentado los detalles técnicos. Por lo tanto, una patente concedida incluso se puede, o sea, puede desaparecer porque el inventor no ha revelado todos los detalles o porque se ha saltado algo. Hay que decir también que en Honduras y en algunos países, aunque nosotros hayamos revelado los detalles técnicos, tenemos un año para presentar la solicitud de patente. Hay países donde eso no pasa. Por ejemplo, la Unión Europea. Yo he hecho un artículo científico, pues en Honduras y en algunos otros países yo tengo un año para presentar la solicitud todavía.
Pero si yo quiero presentar esa misma solicitud en la Unión Europea, me van a decir, no, usted ya mató la novedad, porque ellos no tienen digamos, ese artículo en su ley que les permite tener un periodo de gracia de 1 año para presentar la patente a pesar de y no se pierde la novedad. Ok, gracias, abogado. Creo que queda contestada la pregunta de nuestro compañero. Y vamos a leer la última pregunta para dar el cierre a esta ronda de preguntas. Y dice así: ¿qué pasa si un producto patentado solo en Honduras y alguien que no tiene la patente lo comercializa en otro país? ¿Qué pasa si un producto patentado en Honduras y alguien y que no alguien tiene la más patente no tiene la patente lo comienza a comercializar en otro país? Si en ese otro país no está patentado, lo puede comercializar. Okay. O sea, pero ¿a dónde lo está produciendo? Podría ser una pregunta interesante. Porque no lo puede producir en Honduras. Sí, porque ya está patentado con alguien más. Exacto. Puedo invertir la pregunta también. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una patente sobre un producto y alguien está importando de otro país donde no está patentado el producto? Bueno, yo puedo impedir que se venda en Honduras eso que están trayendo de otro país porque aquí sí está patentado, aunque haya sido producido en otro país. Yo creo que con esto contestamos la pregunta de nuestro compañero. Interesante pregunta. Y pues para dar finalización vamos a leer la última que nos acaba de hacer nuestro compañero Alan Romero. Esta sería nuestra última pregunta para poder finalizar nuestra conferencia. Y la pregunta dice así: ¿cuáles han sido las patentes más famosas de la historia? Uy, a ver, qué buena pregunta. Esa es una pregunta para mi compañero Mario, la verdad, porque él es quien hace toda esta revisión de bases de patentes. Si la cortamos y decimos que en Honduras, ¿cuáles han sido las más importantes o más famosas? Fíjese que en Honduras tampoco, es que no hay muchas patentes presentadas en Honduras, para empezar. Estamos muy bajos en los niveles de presentación. A ver, patentes famosas, quizás la del bombillo, que es la que se suele usar, y una de las más famosas que se suele usar también bastante para hablar en casos es la de Gatorade, porque es un caso de estudio jurídico también, ya que el investigador que diseñó trabajaba en la Universidad de California, y usó los laboratorios de la Universidad de California y probó en los equipos deportivos, o sea, en los deportistas de la Universidad de California. Coca-Cola no, porque Coca-Cola, es que por ahí escribieron, Coca-Cola es un secreto industrial, no está patentado. Se protege a través de que nadie en teoría sabe la fórmula. Pero Gatorade sí se sabe la fórmula. Lo que pasó con Gatorade es que el investigador luego se va a un laboratorio privado y el laboratorio privado empieza a producir Gatorade y la Universidad de California demanda al laboratorio privado y demanda al investigador porque, o sea, has producido esto con nuestro laboratorio, nuestro tiempo, usando a nuestros deportistas como conejillos de indias y no estamos obteniendo ganancias. Pues no se sabe cuánto ha sido la demanda y cómo ha sido el arreglo, pero se sabe que la Universidad de California y el investigador también ganan millones de dólares debido a Gatorade. Yo creo que quizás la más famosa sería la del bombillo, también, de Thomas Edison. Y en mi caso, por ser un caso de estudio, la de Gatorade, que es un caso que yo uso bastante. Bueno, ahora sí, damos finalizada la ronda de preguntas. Le agradecemos por su tiempo, abogado. Yo creo que ha sido de mucha experiencia lo que nos ha compartido el día de hoy, de mucho provecho para todos los presentes. Recordarles a todos los asistentes que ya no tenemos enlace de asistencia, ya no contamos con eso, sino que tomamos su asistencia con el enlace de inscripción que ustedes llenaron previamente antes de nuestra conferencia.
Agradecemos a Ok. todos. Sí, dígame, abogado. Sí, yo solo quería pues decirles que les voy a enviar algún material, no sé a quién se lo envío, para que también Eh, tengan algunos videos que hablan quizás con un poco más de calma de esto y tengan también el reglamento de propiedad intelectual y la presentación. ok, a todo el interesado que quiera adquirir esta información que el abogado nos va a compartir, entonces puede dejar su correo electrónico y así nosotros le vamos a hacer llegar la información. Y usted, abogado, nos puede mandar la información al correo de vinculación. Yo creo que esa ya la tiene, que fue donde recibió la invitación para la conferencia. Sí, Listo, muy ¿verdad? amable. De Sí, nada, a usted. Entonces, a todos los que quieran la información, nos dejan su correo electrónico y nosotros vamos a hacerles llegar la información que nos comparte el abogado. Agradecemos su presencia el día de hoy y los animamos a seguir participando en las próximas actividades que se desarrollarán por la vinculación Universidad-Sociedad de la Facultad de Ingeniería. Los invito también a que nos puedan seguir en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como vinculación Universidad-Sociedad Facultad de Ingeniería. No sé si tenemos por acá, si contamos con la presencia de la ingeniera Guadalupe para que ella nos pueda dar el cierre de la conferencia. Ingeniera, no sé si nos escucha. Pues creo que tiene problemas técnicos la ingeniera. Así que están despedidos todos. Le agradecemos mucho, abogado. Creo que ha sido una conferencia muy provechosa para todos. Así que le agradecemos y damos por concluida esta conferencia el día de hoy. saludos. Saludos.